en el nombre del Señor. Diga conmigo la iglesia: bienvenidos en el nombre de Jesús. Amén. Estáis en vuestra casa, así que disfrutar, que nosotros también lo vamos a hacer con vosotros en el nombre del Señor. Por favor, tío Juanillo, haga esa oración. Aleluya, gloria a Dios. Que Dios nos siga bendiciendo en esta tarde, amén. Contento, bendecido de poder estar de nuevo aquí, en esta zona en la que tengo tantos amigos y que el Señor me ha permitido visitar varias veces, y siempre guardo un grato recuerdo de cada visita, amén. Así que le doy gracias al Señor de la posibilidad que me da de estar entre ustedes y compartir este culto en el nombre de Jesús. Gracias al pastor, a los pastores, a mi hermano Tervi, mi hermano Enrique, por permitirme estar entre ustedes, amén. Y bueno, pues la verdad que me ha sorprendido en esta bendita tarde ver a unos amigos pues que tenemos en el corazón, que los consideramos familia, y que los queremos mucho, porque han venido desde Bilbao. Tuvimos la oportunidad de pastorearles en Ocharcoaga, y bueno, pues sabéis que hay tiempos que el Señor nos une de una manera especial, y tengo que dar gracias porque para mí fue como un padre mientras estuve en Ocharcoaga. Y bueno, fue una familia muy especial, y son para nosotros especiales. Mi hermano Tantín y la Rosario, que Dios les bendiga mucho y gracias por venir, amén. Dicho esto, tengo que decir que tengo palabra de Dios, amén. Espero en esta tarde que el Señor me siga usando para bendición y beneficio de su pueblo, amén. Vamos a leer la palabra en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, dice así la palabra del Señor: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Le quieres dar un fuerte aplauso a la palabra de Dios? Fuerte para Él, aleluya. A Él sea toda la gloria, el honor y la alabanza. Pueden tomar asiento. Amén. Antes de entrar en el marco del texto que acabamos de leer, déjenme dar una introducción al tema que creo que es necesaria, imprescindible para poder desarrollar el tema que en esta tarde quiero traer. Hermanos, creo que hay una ciencia que se nos resiste, de la cual no conocemos todas las cosas. Nosotros, acostumbrados como seres humanos a domesticar los conocimientos y a demostrar que somos capaces de sorprender al mundo, y de que cuando el ser humano parece ser que ya tiene un límite, doblegamos la fuerza, vencemos el pulso que nos hace la lógica y la razón, y hacemos inventos, nacen genios, se vuelven a crear nuevas cosas que dejan al mundo boquiabierto. Y es que no en vano el hombre a lo largo de las edades y de los siglos ha demostrado sus destrezas a la hora de poder dominar los conocimientos y las ciencias. Hoy en día, hermanos míos, en pocos años, en pocas décadas, hemos visto cómo la tecnología ha hecho que nos comuniquemos a grandes distancias,
que dobleguemos el paso del tiempo y que, por ejemplo, entre otras cosas, las distancias sean cortas a la hora de ir de un sitio a otro. Hemos logrado que el ídolo tecnocientífico y la medicina nos hagan confiar en ellos ciegamente. Un aparatito, hermanos míos, nos hace tener el mundo en un clic, y esto precisamente nos hace de alguna u de otra manera creer que somos casi todopoderosos, que podemos hacer lo que nos dé la gana y podemos llegar a donde queramos. Pero aunque hemos conseguido crear máquinas que lleguen al fondo del océano, descubrir animales marinos y experimentar con ellos, aunque muchos incluso han hecho naves espaciales que han traspasado la Luna y algunos ya quieren llegar a Marte, aunque algunas personas han hecho, hermanos míos, que máquinas logren llevar a cabo obras arquitectónicas que nos dejan, hermanos míos, pasmados, que traspasan los cielos, que toneladas de kilos vuelen de un sitio a otro. Con todo y con eso, hermanos míos, tengo que decir que pasan los años, pasan las edades, y Dios desde su trono soberanamente, hermanos míos, y con toda tranquilidad le ha dicho al mundo entero: descubridme si podéis. Y le ha dicho a la sabiduría humana: si tan solo consiguieras vislumbrar un poco de mí, te daría el beneplácito de dominarme. Pero señores, han pasado las edades, han pasado los tiempos. El hombre, hermanos míos, aunque ha domesticado otros conocimientos, Dios sigue siendo invisible e insonoro, y sigue estando detrás de la cortina del velo natural de nuestros sentidos. No se deja mostrar, no le da la gana a Dios, no quiere someterse a la silla de cirugía de las razones humanas. Está más allá de nuestras lógicas, de nuestras capacidades. No le da la gana a Dios meterse en un tubo de ensayo para que puedan experimentar con Él. Lo único que no pueden copiar los chinos es a Dios, porque Dios está por encima de todas las categorías. Es único, es majestuoso, es santo, es grande. Ese es nuestro Dios. Y pobre de aquel que intente limitar al ilimitable. Pobre de aquel que quiera meter a Dios en un cajoncito feliz y crea que puede domesticar el conocimiento de aquel que todo lo llena en todo. Tengo que decirte, pobre de aquel que ignore que nunca podemos llegar a conocer la totalidad del océano y de la gloria que tenemos en el ser de aquel con el que tratamos. Solo hemos visto los bordes de sus caminos, solo hemos escuchado el susurro de su voz, solo estamos en la playa del conocimiento de aquel que es inmenso, que es eterno. Oh, hermanos míos, déjenme decirles, si esto es así, no tenemos derechos a aburrirnos de Dios, porque Él es el laberinto en el que nos perdemos en la gracia de su costado. Por eso, hermanos míos, no te puedes permitir el decir conozco completamente a Dios, ni jactarte, ronear, presumir de que has podido llegar a tener un conocimiento tan amplio que ya con eso te es suficiente. Te equivocas si es así. Si es así, no has conocido al verdadero Dios. Un sucedáneo, un sustituto, eso es lo que has conocido. Un becerro de oro creado al gusto del consumidor, hecho en la fragua de tus pensamientos y de tus sentimientos, creado a partir de las componendas personales que has sacado de Egipto. Pero tengo que decirte, lo siento, ese no es el verdadero Dios, el Dios del cual tienes nociones culturales, las campanas que has escuchado en la tradición, porque tú vengas aquí a lo mejor 3 días a la semana y escuches 4 palabras. Tengo que decirte que no es suficiente. Te digo más, si te has quemado las pestañas, si te has gastado lo equivalente a la entrada de un piso en libros, en teologías, en enciclopedias, aunque tuvieras 1000 vidas para estudiar a Dios, tengo que decirte que no vas a poder someter el conocimiento de aquel que traspasa todas las líneas, de aquel que está más allá de los perímetros cuadrados donde tú quieras meterle. Dios siempre es más de lo que tú puedes conocer. Como dice aquel teólogo, el eternamente otro. Cuando tú crees que le conoces, viene una revelación que trasciende el espacio, el tiempo y la materia y te revela que es otro, y tú dices otro, sí, otro mejor, otro mejor, otro mejor, siempre otro mejor.
Por lo tanto, no tienes derecho a aburrirte de conocer a aquel del cual dijo Pablo: cada día doblo mis rodillas, cada día me esfuerzo por escalar este Everest del conocimiento, que es saber o llegar un poquito a escalar un poco más de la altura, la anchura, la longitud y la profundidad del amor de Dios en nosotros. Ay, pobre de aquel que ya no tiene capacidad de asombro. Hay algunos que parece ser que lo chanelan todo y que se sientan con una especie de postura de sabelotodo, creyendo que ya lleva muchos años, que ya conoce todos los tres germanejes, que ya se sabe cada rincón. Lo siento, lo siento mucho. Te has equivocado, te has equivocado. En realidad a ti no es que te hayan crecido las muelas, se te ha retorcido el colmillo. Pero no es que hayas, no, escúchame. No tenemos derecho a aburrirnos de Dios. Tenemos mucho por conocer. La santa aventura de conocerle a Él, hermanos míos, es inagotable. Por eso te tiene que llenar de ilusión. Se te tienen que llenar las entrañas de fuego. Mi alma te alaba. Yo no entiendo, perdónenme si hay hábitos, si hay luticos. Yo no entiendo que haya gente que se emociona más con el fútbol, que se emociona más con una película, se emociona más con una canción, se emociona más con un... Mi alma te alaba. Como no te emociones con Dios, yo no sé con qué te vas a emocionar. Te digo más, algunos otros incluso en su intelectualismo, que es un intelectualismo escolástico que nace de una escuela griega que niega los sentimientos. El escolasticismo, entre otras cosas, niega los sentimientos en pos de una forma de vivir más razonable, más comedida, más prudente. Nunca pierde las maneras, los estribos. En ese escolasticismo o estoicismo que se ha metido dentro del Evangelio. Sí, ustedes me van a entender cuando les hablo de que suelen ser una especie de profesores, que yo no digo que no pase nada, una especie de profesores medio negacionistas de todo el poder del Espíritu Santo. Explican ser los que enseñan que los sentimientos deben ser controlados y domesticados, al punto de que incluso, hermanos míos, en la alabanza no se puede expresar emoción. Incluso nos tildan algunos de emocionalistas. Mi alma te alaba, señores. ¿Cómo es posible que haya un evangelio tan carente de fuego que no sienta nada? Suelen ser los que son como la estatua de Nabucodonosor, que tienen la cabeza de oro, el pecho de plata y los pies de barro. Saben mucho, sienten muy poco y andan muy mal. Pero no puedo creer en ese evangelio. No puedo creerlo. Porque cada vez que me acerco a él, le reconozco nuevo, asombroso, maravilloso. Y eso, señores, me emociona más que un partido de fútbol. Me emociona más que una buena película. Me emociona más que un cántico. Cuando le siento a él, es como si 1000 mares llegaran a mi corazón. Es como si de nuevo volviera a sentir las mieles del amor. Lo siento, pero cuando le siento a él, cuando le tengo cerca, vuelvo a ver ilusión en la vida, pasión en las cosas, y me hace convertirme en un sabueso de la unción, en un arqueólogo de los propósitos divinos, en un buceador de su gloria. Si estás aquí y ay, Dios mío, no te aventuras en esta santa aventura de conocerle a él, perdóname, pero no te entiendo. No te entiendo. Un cristiano aburrido es una paradoja, es una contradicción, es un sinsentido. Ay, mi alma te alaba. Es como una Coca-Cola sin gas. Es como un cocido sin sal. Es como una peli sin acción. Es como un partido de fútbol sin goles. Lo siento, pero aquel que no se emociona conociendo a Dios se ha equivocado de camino. Merece la pena vivir aventurándote en conocerle a él.
que tengo que decirte que en su ignorancia, voy a decir, algunos no tienen la responsabilidad de buscar al verdadero Dios. Se cansan. ¿Sabes por qué se cansan? Porque Dios no es un objeto que puede conseguirse en los chinos. No es una cosa que se puede alcanzar por tradición. No es algo que se aprende como montar en bici. Lo siento, pero el conocimiento del Dios vivo está más allá de las bibliotecas. Porque Dios no es estudio que se aprende, sino experiencia que se vive. Sí, señores, lo siento, está más allá de las bibliotecas y de los libros y las teologías. Y como no tienen esa responsabilidad de decir, quiero introducirme en esa aventura de conocerle a Él, se conforman con mantener nociones de Dios que a veces son indignas de Él. Ten mucho cuidado de lo que piensas de Dios, que posiblemente nazca de la fragua de tus propios pensamientos y sentimientos. Y haciendo esto, no estés adorando al verdadero Dios, sino a un producto de tu imaginación. Y es que lo más importante que te puede pasar en la vida es tener un concepto correcto de Dios. Repite conmigo: mis conceptos gobiernan mi comportamiento. Y es que ¿sabes lo que ocurre? Que tenemos a veces conceptos cerrados de Dios, nacidos de leyendas urbanas espirituales, de mitos bíblicos, de cosas que escuchemos o de algo que a nosotros nos parece. Y es muy peligroso tener conceptos o albergar conceptos indignos de Dios, porque mis conceptos gobiernan mis comportamientos. Y si yo tengo el concepto de que Dios es un Dios transigente, consentidor, al fin y al cabo que no piensa mucho en poner las cosas en orden, si yo exacerbo un atributo de Dios en detrimento de otro, estoy pecando, porque Dios no tiene una y ningún atributo es más una cosa y otro menos en otra. Dios no es más misericordioso que justo, ni justo que misericordioso. Dios no es más soberano que sabio o sabio que soberano. Porque si Dios fuera menos en una cosa y más en otra, implicaría que en algo sería imperfecto, que no sería todo lo que pudiera ser de lo que es. Pero Dios no solo tiene atributos, tiene perfecciones, es decir, todo lo que es, lo es en su máxima expresión. Por lo tanto, Dios no solo es misericordioso, es todo lo misericordioso que se puede ser. Dios no solo es justo, es todo lo perfectamente justo que se puede ser. Dios no solo es sabio, es perfectamente sabio. Por lo tanto, si todos esos atributos son perfecciones, todos tienen que trabajar en armonía. Por lo tanto, y aunque te parezca inverosímil, Dios cuando hace misericordia hace justicia. Cuando hace justicia hace misericordia. Y hasta su ira dice que es ira santa. ¿Cómo se puede tener ira y que encima sea santa? Pues yo no lo sé. Pero Él se apaña para que hasta su ira sea ira santa. Ay, mi alma te alaba. ¿Puedo bajar, pastor? ¿Puedo bajar? ¿Me puedo bajar por aquí así? Por eso, señores, es un peligro separar atributos y terminar haciéndole a Dios un traje cual sastre a la medida de nuestras convicciones, gustos y opiniones. Cuidado,
que a veces me conviene el Dios de amor, el Dios de la misericordia. ¿Por qué? Porque estoy haciendo algo que en el fondo de mi corazón sé que está mal, pero he hecho la excusa de que como Dios es bueno y tiene misericordia, peco con vistas a arrepentirme y me arrepiento con vistas sabiendo que voy a pecar. Comercializando con la gracia, jugando con la misericordia, queriendo venderle el lote a Dios. Y te digo una cosa, si hay algo peor que pecar, es convertir a Dios en cómplice de tu pecado, creyendo que Dios te avala, que Dios te da el ok, que bueno, calla porque otorga. Y bueno, al fin y al cabo te deja porque oye, te entiende, sabe por dónde está pasando y oye que tienes razón, ¿no? Y al fin y al cabo la excusa por antonomasia. Todo el mundo lo hace, ¿verdad? Y como todo el mundo lo hace, como Dios te entiende y como sabe por dónde está pasando, o como tienes razón, Dios consiente en tu pecado, haciendo a Dios cómplice de tu propio pecado. Lo siento, pero dice el Salmo 53, dice: hicisteis esto y guardé silencio, y pensasteis que como guardé silencio, que era como vosotros, pero de cierto me levantaré y os reprenderé y mostraré vuestro pecado. Y es que tengo que decirte que hay silencios de Dios, que Dios no habla, no, hermanos míos, porque consienta, no porque asienta, no es un silencio de otorgamiento como que dices, el que calla otorga. Dios no está otorgando, es el silencio del león. Porque tengo que decirte que Dios no es un chihuahua, el perrillo ese pequeño que cuando pasas por el lado te quiere morder y te ladra. No, Dios no es un chihuahua, su ira no se inflama de golpe. Dice la Biblia que Él es paciente, paciente, tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Pero por qué? Porque la ira de Él no es como la de un chihuahua, es como la de un león. Él está tranquilo, paciente, pero como se levante, madre mía, mala cosa es caer en las manos del Dios vivo. Por eso, si Él es tardo para la ira, ¿por qué eres tan tardo en arrepentirte? Arrepiéntete antes de que Dios tome cartas en el asunto. Mira a ver qué imagen te haces de Dios, ¿eh? Porque cuando no nos conviene el Dios de amor, el Dios de la misericordia, reclamamos al Dios de la justicia. Al que venga aquello que nos hicieron, al que pega un golpe en la mesa, al que juzga a los crueles y a los malos. Y Dios en su justicia a veces tiene la misericordia de esconderte los juicios que hace. Y tú, viendo que todavía tiene el mazo, a ver cuándo dicta sentencia y dices: ¿Cuándo te vengará? ¿Cuándo le darás su merecido? Y Dios te sigue mostrando que no dicta sentencia, que no hace juicio. Y a lo mejor sin que tú lo sepas, te ha cegado los ojos para que no veas que Dios ha tratado con esa persona sin que tú te des cuenta. Y tú sigues reclamando justicia, pero es que Dios tiene misericordia para esconderte lo que ha hecho con esa otra persona, no siendo que tu pecado sea peor que el que hizo contigo, alegrándote de aquello que Dios hizo con él. Y es que cuando Dios muestra los juicios que hace, posiblemente el contrincante diga: no te está mal, te lo merecías, déjalo, ¿lo ves? Y termine siendo tu pecado peor que el de aquel que te hizo daño y que te hizo mal. Por eso Dios a veces esconde sus juicios de delante de tus ojos para que no te des cuenta, porque Dios suele hacer esas cosas así. Cuando quieren ensalzarnos, los hace en público. Con Pedro le dijo: verdaderamente tú has dicho que yo soy el Cristo y tú eres el Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y escúchame, Pedrico, no te la ha revelado ni carne ni sangre, pero cuando le tengo que reconvenir y decirle: Satanás, apártate
de mí se lo dijo aparte. Dios suele hacerlo así, hermanos míos. Aunque nosotros queremos juicios públicos, Dios los hace privado. Y cuando nosotros queremos que nos ensalcen privado, Dios lo hace en público. Dios ensalza en público y corrige en privado, porque Él es justo, pero también es Padre, también es, ay Dios mío, también es pastor, es Señor. Ten cuidado de intentar manipular a Dios para que termine o intente terminar haciendo lo que tú quieres que haga, como quieres tú que lo haga. Ten cuidado, porque Dios es Dios. Y déjenme decirles una cosa: si alguno de estos jóvenes, aunque yo también soy jovencico, pero ya voy para arriba, Isa, ya tengo, mira la barba. Si yo pudiera darle un consejo a estos jóvenes, más jóvenes que yo, ¿sabéis qué consejo os daría? Dejar que Dios sea Dios. Es muy importante, y aunque a veces lo damos por sentado, ¿cómo no van a dejar a Dios que sea? No, que a veces queremos tomar su lugar, que a veces le damos consejos y todo. Sí, que a veces altercamos contra Él y le decimos: hombre, ¿y cómo no has estado aquí? ¿Cómo no has estado allí? ¿Cómo no has estado aquí? Ay, Dios mío, si Dios te pasara la película de tu vida en la versión original, te darías cuenta que el Dios que muchas veces has puesto en tela de juicio ha estado detrás de la cortina, guiando los acontecimientos de la vida, guardándote de males que ni siquiera llegas a conocer, moviendo los hilos, abriendo puertas, cerrando puertas. Si te dieras cuenta de lo que Dios ha hecho por ti, cada mañana saca el sol de su tálamo para alumbrar la tierra, cuelga la tierra sobre la nada para que gire sobre su propio eje, pone término a las olas. Él es el Dios que es Padre de la lluvia, el Dios del trueno, el que hace, hermanos míos, que las nubes, aleluya, rieguen los campos y que los campos den su producto. Él es el que hace que tus pulmones bombeen, que tu corazón palpite. Él es el que riega de sangre todas tus venas. Él es el que te hace vivir en esta tierra tranquilo. Él es el que te manda clientes al mercado. Él es el que te da trabajo para que vivas. Él es el que guarda a tus niños cuando van al colegio. Si supieras de lo que Dios te guarda, ay Dios mío, cerrarías la boca y lo único que tendrías que hacer es decirle: a ti sea la gloria. Pero algunos se creen que le conocen. Y entro ahora en el texto. Algunos se creen que le conocen porque han bajado al culto y resulta que se han bautizado y han puesto su nombre en el libro de miembros de la iglesia del renuevo. Y dicen delante de Dios. Es que dicen delante de Dios, pero no viven delante de Dios. Y cuando se despiden dicen: Dios te bendiga. Pero luego no les importa maldecir al que se ha cruzado en la carretera de una manera repentina. Siempre se ha dicho que entre los católicos hay católicos no practicantes. Hoy en día entre los evangélicos también hay evangélicos no practicantes. Son del culto, pero no son de Cristo. ¿Conoces de verdad a Dios? Pero esta pregunta no solo es para aquellos que son nazareos los domingos. Son nazareos los domingos, tío. Pero resulta que son filisteos en el trabajo y gadarenos en la casa. Esta palabra no es para ellos solo. Esta palabra también es para aquellos que creen que han conocido la totalidad de Dios. Porque ten cuidado no solo de limitar a Dios por creer lo que no puede hacer, así como por figurarte
imaginar lo que puede hacer. Siempre puede hacer más de lo que tú piensas. Decía que venía Alejandro Magno. ¿Estáis bien, verdad? Venía Alejandro Magno de una conquista de varias naciones. En su entrada triunfal, entre vítores, tambores, danzas, resulta que se cruza un mendigo y dice: Alejandro, Alejandro, una limosna. Tanto le llamó la atención a Alejandro que paró la caravana triunfal, paró la música, paró a todo el mundo y dijo: traedme, traedme, traedme a ese mendigo. Viene el mendigo, pasmado, todo el mundo mirando y dice: ¿qué? Dice: ¿qué has dicho? Que pido una limosna. Y dice Alejandro: hoy no te daré una limosna, te daré una ciudad. A lo que el mendigo sobrepasado dice: no, 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 yo solo quiero una limosna, con eso me conformo. Y Alejandro Magno le dice: bueno, tú pides como lo que eres y yo doy como lo que soy. Señores, Él da mucho más sobreabundantemente de lo que pedimos o pensamos. Mirad, os voy a contar un testimonio que ha pasado hace pocos meses con mi cuñado y con mi hermana. Y sé que os va a hacer bien este testimonio. Resulta que hace 3 mesecicos ha pasado algo tremendo. 3 meses antes, hace 6 o 7 meses, de la noche a la mañana, a mi cuñado y a mi hermana le quitan la Judica. Le roban el coche en su propia puerta. Le desahucian de su piso que llevaba 8 o 9 años. Y resulta que van al médico y tengo un sobrinillo con 11 años que le empiezan a ver que le faltan plaquetas. 30.000, 40.000 plaquetas muy bajas. No le subían las plaquetas y estaban diciendo de que tenían que hacerle una punción de médula, una prueba muy dolorosa, para ver si tenía una enfermedad crónica. Se les cayó el mundo a mi hermana y a mi cuñado de la noche a la mañana. Mi cuñado y mi hermana se tuvieron que ir a vivir con los viejos y resulta, hermanos, que en medio de todo el caos, en medio de toda la incertidumbre, en medio de lágrimas, deciden adorar a Dios. Y en vez de quejarse, empiezan a orar. Mi cuñado empieza a predicar más que nunca, empieza a visitar todos los sitios. Mi hermana empieza a trabajar con las jovencitas. Bueno, algo tremendo. Resulta que a los 3 meses... Esto pasó en 4 días. No te estoy diciendo ni 5 ni una semana. En 4 días. En 4 días resulta que le llaman de la Comunidad de Madrid. Le devuelven lo de la Judica con todos los retrasos. Al otro día le llaman un muchacho y le dice: hemos encontrado un coche para ti. Un coche, un Nissan que vale 5.000 o 6.000 euros. Vamos, que negociamos con el vecino. Se lo saca en 2.000 euros. Atención, resulta que le llaman al otro día, han encontrado el coche que le habían robado, está destrozado, pero lo indemnizan. ¿Sabes con cuánto lo indemnizan? Con 2.000 euros. Pero es que ¿sabéis lo que pasa? Que el último día... El Dani del centro, mi colega, el que vengo con él de vez en cuando, le conocéis aquí en Vitoria, que he venido muchas veces con él, a las 2 de la noche le llama: compadre Jesús, que escucha, que no puedo dormir, yo sé que es muy tarde, pero que escucha, no puedo dormir. Me ha mostrado el Señor y me ha dicho que te diga esto. Veo a una mujer moviendo papeles y me ha dicho Dios que te diga que te van a dar una casica pronto, un pisico pronto. Esto pasó a las 2 de la noche. Escucha,
10 de la mañana. A las 10 de la mañana mi hermana se va para el ayuno y mi cuñado se va a trabajar. Y resulta que le llaman a mi hermana en el ayuno de la Comunidad de Madrid. Rocío Muñoz, sí, escuche, hemos visto que usted tiene necesidad, le vamos a conceder un piso de Libima en todo Plaza Castilla. Y atención, para que no se quede a medias, resulta que mientras le están llamando a mi hermana en el ayuno, le llaman a mi cuñado en el trabajo y le dicen: oiga, que mire, que hemos hecho las pruebas, no sabemos qué ha pasado, ha desaparecido, le ha subido al niño las plaquetas 160.000, no hace falta punzarle, el niño está limpio. Esto hace Dios. El que siempre nos sorprende. Sigue creyendo que Dios está contigo. Te va a sorprender, te va a abrir puertas, te va a bendecir. Tranquilo, que está todo bajo control. No le limites. Por creer lo que puede hacer mucho más. De hecho, por aquellas, en la iglesia primitiva, pasó algo. Resulta que en la iglesia primitiva, los 12 apóstoles dieron testimonio de lo que vieron sus ojos y de lo que palparon sus manos y escucharon sus oídos. Y se escribieron 3 evangelios: Mateo, Marcos, que en realidad es la voz de Pedro a través de la escritura de Marcos, y Lucas. Estos 3 evangelios se les llaman evangelios signósticos. ¿Por qué se les llaman evangelios signósticos? Porque se pueden comparar en sus referencias. Es decir, lo mismo que narra Mateo, lo narra Marcos y Lucas. Lo mismo que narra Lucas, lo narra Marcos y Mateo. Cada uno desde una perspectiva visual y desde una manera de contar las cosas, pero diciendo lo mismo. Uno lo ve desde enfrente, otros desde atrás y otros desde un lado. Pero están contando los mismos acontecimientos con palabras diferentes. ¿De acuerdo? Ahora, estos 3 evangelios se escribieron entre el 55 y el 65 después de Cristo. Esto quiere decir, hermanos míos, que eran testimonios válidos y suficientes, pues establecía la ley que por el testimonio de 2 o 3 testigos se puede hacer fiel un testimonio y es suficiente para darlo por bueno. ¿Qué más? 3 evangelios para dar testimonio de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esos evangelios recorrieron toda Asia y todas las iglesias. Y era suficiente, no había falta más. Pero en el tiempo se fue introduciendo, ¿estáis bien? En el tiempo se fue introduciendo una secta griega llamada los agnósticos. Venían de una rama neoplatonista. Otros los conocían como docetistas. Estos creían, entre otras cosas, que en la filosofía griega se les había enseñado que la materia es mala y la ilmateria, lo espiritual, es bueno. Por lo tanto, todo lo que es materia está corrompido. Ellos entendían de que Dios es tan grande, tan grande, tan grande, tan sublime, que no podemos verle y que solo se puede ver emanaciones de Dios que se puedan aparecer a los hombres de una manera inmaterial. Por eso ellos terminaron sacando la falsa doctrina y la herejía que consistía en decir que Cristo no vino en carne, que no fue humano, que no anduvo entre nosotros, sino que fue una especie de fantasma, de espíritu o de espectro que flotaba en las tierras de Judea y de Galilea para transmitir un mensaje de Dios. Pero que Cristo no vino en carne. Por lo tanto, para contrarrestar esta herejía, esta falsa doctrina, para poder hacerlo se necesitaba el testimonio de alguien que tuviera suficiente autoridad como para poder decirle a esta gente que estaban equivocados. Señores, después de 40 años
de que se escribieron los 3 evangelios sinópticos, habían muerto casi todos los apóstoles. Pedro fue crucificado boca abajo. A Jacobo le decapitaron. A Felipe le aserraron. A otros les despellejaron vivos. Otros murieron entre leones. Otros murieron en hogueras. Murieron casi todos los apóstoles. Solo quedaba un apóstol, Dios mío, que Dios le conservó con vida, porque quisieron matarle, pero Dios dijo: todavía no he acabado contigo, y mientras yo tengo un propósito contigo en la tierra, no va a matarte nadie, eres indestructible. Le metieron en un caldero a 250 grados y para él fue un baño turco. Nada, Dios dijo: venga, sal que tengo propósitos contigo. ¿Qué propósito era? Que vinieron los de las iglesias y les dijeron: Juan, hay unos loquicos que se han metido entre nosotros y que están enseñando que Cristo no vino en carne, quitando y corrompiendo una doctrina básica del cristianismo. Por lo tanto, Juan, eres el último apóstol, el que nos queda. Tú que has estado con él, tú que has escuchado sus suspiros, tú que te has acostado en su pecho y has escuchado los latidos de su corazón, que has andado con él, que le has palpado, que le has escuchado, que le has visto. ¿Quién mejor que tú para decirles esto? ¿Quién es Jesús de verdad? Y señores, Juan toma este desafío y dice: claro que escribiré de él. Escribiré 21 capítulos para que se den cuenta realmente quién es Jesús y para que estos agnósticos entiendan la verdad del evangelio. Y empieza a escribir 21 capítulos. ¿Y sabe cómo comienza el evangelio de Juan? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el versículo 14 dice: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, lo que escucharon nuestros oídos, eso es lo que os decimos. Este es el verdadero Jesús, el que se hizo hombre como nosotros. En el capítulo 2 le vi como miraba el agua se sonrojaba y se convertía en vino. Le ve en el capítulo 3 diciéndole a un intérprete de la ley, Nicodemo, que le era necesario nacer de nuevo. ¿Queréis saber de Jesús? Os diré que en el capítulo 4 él dijo a la samaritana que tenía que beber del agua viva para ser una verdadera adoradora, que adorara en espíritu y en verdad. Y en el capítulo 5 le vi sanar a un paralítico de 38 años en el estanque de Betesda. ¿Sabéis lo que hizo? Yo le vi en la gran fiesta decir a todos: venid a mí los cargados y trabajados y yo os haré descansar. Y en el capítulo 7 él dijo: yo soy el pan de vida. ¿Sabéis? En el capítulo 8 le vi tratando a una mujer sorprendida en pecado, diciéndole: vete y no peques más, yo tampoco te condeno. Y en el 9 le vi sanar a un ciego de nacimiento. ¿Sabéis lo que dijo en el 10? Lo vi yo, lo escuché yo. Él dijo: yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy la vida en abundancia. Y en el 11 le dijo a Marta y a María: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Yo soy la resurrección y la vida. En el 12 le vimos montar en un pollino hijo de asna, y como la gente vitoreaba su nombre, tiraban sus ramas y sus mantos y decían: Hosana, 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 Hosana al rey que viene. Pero escuchen, eso no le envaneció, y en el capítulo 13 se pone una toalla en la cintura y con un lebrillo empieza a lavar los pies a cada uno de sus discípulos, incluido a mí. ¿Y sabéis lo que hizo en el 14? Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en el 15 dijo: yo soy la vid verdadera. En el 16 intercedió por toda la iglesia universal. En el 17 nos prometió que nos mandaba el Espíritu Santo. En el 18 enfrentó la muerte con gallardía, con coraje, con valor. En el 19 murió por toda la humanidad. En el 20 resucitó. Y en el 21 dijo: estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es mi Dios. Ese es Jesús.
veces le cayó la boca a los agnósticos. Escribió 21 capítulos en un despliegue de conocimiento y de evidencia y de revelación tan impresionante que los primeros padres de la iglesia, no los apóstoles, sino los discípulos de los apóstoles, los padres primitivos, Clemente, Policarpo, Ireneo de Lión, estos interpretaron los 4 evangelios y dijeron que eran comparables a los 4 seres vivientes que están delante del trono en el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque los 4 seres vivientes son: el primer ser viviente semejante a un león, el segundo semejante a un hombre, el tercero semejante a un cordero y el cuarto semejante a un águila. Y dijeron los primeros padres: esto representa los 4 evangelios que dan testimonio de Jesús. ¿Por qué? Porque el primer ser viviente semejante a un león es Mateo. Mateo habla del león de la tribu de Judá. Y el segundo, que es semejante a un hombre, es el de Marcos, porque Marcos habla del Hijo del Hombre. Y el tercer ser viviente semejante a un cordero es el Evangelio de Lucas, porque Lucas habla del cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Pero me llama la atención que el cuarto ser viviente lo comparan con Juan. ¿Por qué lo comparan con Juan? Porque el cuarto ser viviente es semejante a un águila. Y dijeron los primeros padres de la iglesia que el águila es el único animal con 2 párpados. Y que si cierra el primer párpado no deja de ver, sigue viendo, aunque no son dañados sus ojos. Por eso el águila es el único animal que puede volar hacia el sol cerrando su primer párpado sin deslumbrarse y seguir viéndolo. Y dijeron: Juan, cual águila, ha logrado ver la naturaleza del Hijo completamente sin deslumbrarse. Y yo digo: qué bonito, qué interpretación más hermosa. Pero escuchen, la escritura es infalible, pero las interpretaciones de las escrituras no son infalibles. Me gusta la comparación de los 4 seres vivientes con los evangelios y se puede entrar, pero no comparto eso de que Juan no se deslumbró, porque el que le conocía hasta los suspiros, el que sabía cómo le latía el corazón, el que vivía tan cerca de él que cuando andaba el polvo que desprendía sus sandalias se pegaba en su cuerpo, ese que era el amado, el discípulo amado, señores, el que escribió 21 capítulos acerca de Jesús, cuando ya peinaba canas, con el cabello encorvado, cuando le faltaban fuerzas, solo en la isla de Patmos, preso por predicar el evangelio, creyendo que había terminado toda su obra, creyendo que había dejado ya un legado demasiado grande para que el mundo conociera a Jesús, resulta que en medio de esa isla se le aparece de nuevo Jesús y le dice: Juan, y con una voz como de estruendo, como de 1000 trompetas, como de 1000 mares, dice: ¿quién es este? Se da la vuelta y resulta que era Jesús, pero ahora es otro diferente. ¿Os acordáis que os dije otro mejor, otro mejor, otro mejor? Ahora no ve al rústico carpintero de Galilea con una túnica de lino sin costuras, con sandalias de esparto. Ahora no, ahora ve a aquel que sus ojos eran como fuego, a la perfección colocado, su cabello como oro, sus manos engastadas en anillos de oro, sus piernas como columnas de mármol en basas de oro. Y ahora le ve y dice: y en su mano tenía un candelabro y en la otra 7 estrellas. Y dice algo terrible: cuando le vi, el águila se deslumbró, caí como muerto. Se deslumbró. Y es que, señores, si a Juan le sorprendió, ¿cuánto no más nos va a sorprender a nosotros? Si
se aparece delante de él y le dice: en medio del tiempo de persecución, que andáis de cueva en cueva, que tenéis incertidumbre del futuro, que no sabéis qué va a ser de vosotros, que os están matando en las plazas, en los circos romanos, tengo una palabra para mi pueblo. Y si escribiste 21 capítulos para que me conocieran, ahora escribe 21 capítulos para que sepan lo que voy a hacer. Y en las primeras 3 iglesias, en los primeros 3 capítulos, dile a las iglesias que soy poderoso para prometerles que si vencen les daré la corona de vida, que si vencen les daré a comer del árbol de la vida, que si vencen les daré una piedrecita con su nombre, les haré que se sienten en el trono con mi Padre, que si vencen no borraré su nombre del libro de la vida, que si vencen, ay Dios mío, les bendeciré en todo lo que hagan. Diles que aunque estén en el trono de Satanás, que pueden ser fieles, porque yo soy el que cierra y nadie abre, abre y nadie cierra. Diles que como no se arrepientan, quitaré el candelabro de su lugar. Diles que como no se arrepientan, les castigaré, porque aunque tengo bendición para bendecirles, también tengo bendición para disciplinarles. Pero diles también en el capítulo 4 que yo soy aquel al que los ancianos tiran sus coronas y le dicen: santo, santo, santo. Diles que yo soy aquel que toda tribu, lengua y nación está cantando: a ti el imperio, a ti el reino, a ti la gloria por los siglos de los siglos, amén. Diles también en el capítulo 5 que yo soy el Cordero digno de abrir el libro de los 7 sellos, y aunque tengo voz como de león, soy el Cordero inmolado. Y diles que voy a abrir los 21 juicios, sí, 21 juicios, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Voy a derramar estos juicios sobre las naciones rebeldes y sobre el pueblo de Israel para que se arrepientan. Y cuando mande estos 21 juicios, diles que voy a venir en las nubes con todos mis ángeles, montado en un caballo blanco, y dile que en mis lomos estará escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Diles que meteré preso al demonio. Diles que reinaré 1000 años en la tierra para que aprendan los hombres cómo se tiene que gobernar. Y diles que lo haré con vara de hierro, que todas las naciones estarán sometidas a mí, que el cordero pastará con el león, que habrá paz y seguridad. Señores, el gobierno perfecto. Pero diles que después de los 1000 años voy a soltar a Satanás y va a volver a hacer de las suyas, y se le van a unir muchos en rebelión contra mí. Suelto a Satanás de nuevo para descubrir a los que estaban encubiertos, sometidos a mí por beneficio, pero no por obediencia ni por amor, para que al unirse a él no me engañe el más ni engañe el más a nadie. Y cuando eso pase, venceré al demonio y cogeré a Satanás, cogeré al anticristo, cogeré a la muerte, los lanzaré al lago de fuego, y luego vendrá el juicio del gran trono blanco, en el que separaré a las cabricas de las ovejas, a la cizaña del trigo, a la sal del azúcar. Y cuando menos lo esperéis, la nueva Jerusalén descenderá del cielo, nuevo cielo y tierra nueva. No habrá más llanto, no habrá más enfermedades, no habrá más lutos. Yo seré el sol, yo seré el templo, en el nombre de Jesús. Pero, chacho, ¿quién eres tú para prometer todo eso y para decir todo eso? Ah, que se me olvidaba. Termino como he empezado. Solo podía decir eso el que dijo: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Dale un aplauso fuerte al Señor. Está aquí Dios.
Puedes subir esa música, sube esa música. Cierra tus ojos y adora al Señor un minutico. Adora al Señor. Créele cuando te diga algo. No te atrevas a desconfiar de Él. Vive dispuesto a conocerle cada día más. Piérdete en el laberinto de su costado. Puedes levantar tu mano conmigo y decirle: Señor, ayúdame a conocerte cada día más. Aleluya. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Adórale, 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 adórale. Un minutico. Dile al Señor que le amas, que quieres conocerle de verdad. No el culto, no el sistema, no. A Él, a Él, a Él, a Él. Jovencitas, jóvenes, encontraros con Él. Vivir cerca de Él, apasionaros por Él. Yo bajaba al culto porque bajaban mis amigos y oraba porque oraban mis amigos. Pero luego mis amigos se quebrantaban, lloraban, eran transformados, bendecidos. Y quise tener un encuentro por imitación. Pero los encuentros con Dios no se pueden imitar. O se tienen o no se tienen. Son cosas personales, son un cara a cara. Oh, Dios mío. Da igual que baje tu primo, tu papá, tu mamá. Lo siento, esto no es asunto de otros. Esto te toca a ti. Tienes que tener un cara a cara con Dios. Conocerle de verdad.